va a nutrir el injerto va a ser del lecho. En cambio aquí, el colgajo, este tejido va a tener sus propios vasos, ¿no? Que lo van a nutrir. ¿Por qué decimos que puede estar unido o no? Porque hay un tipo de colgajos que se llaman los colgajos libres, en las cuales todo el tejido sale de la zona dadora y se va a unir en la zona receptora a los vasos que hay en esa zona. Entonces, por eso es que se llaman colgajos libres. Pero después el resto que vamos a poner como ejemplos tiene su propia vascularización, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos que vamos a definir que hay un punto de rotación que es el lugar por donde va a entrar el pedículo vascular y hay un arco de rotación. Entonces, el arco de rotación es la distancia al área que puede ser cubierta por el colgajo. Entonces, si nosotros tenemos una porción de tejido, vamos a poder movilizar ese tejido hasta donde entra el pedículo vascular. Por eso se llama punto de rotación. En cambio, el arco de rotación es ese tejido hasta donde llega, ¿ya? Entonces, ya nosotros sabemos por anatomía que los pedículos, qué tan largos son, qué tanta distancia tienen. Entonces podemos planificar la porción de tejido con su pedículo y esto lo podemos movilizar y saber hasta qué tanto nos va a cubrir este colgajo. Pero este colgajo va a tener una parte que es el segmento de tejido, que es la porción útil, que vamos a movilizar desde un área dadora a un área receptora, y el pedículo es el tejido que contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir al colgajo. Entonces, ¿cuándo indicamos un colgajo? Por ejemplo, hoy día en la mañana hemos visto un síndrome de Fournier y habían estructuras nobles que estaban expuestas. Entonces, esas estructuras, como eran los testículos, que estaban ahí con sus vasos, entonces, eso no se puede cubrir con un injerto. Si ustedes han tenido oportunidad de ver un injerto, esto es tan delgado como una telita de cebolla, ¿no? Entonces, eso no va a proteger a estas estructuras. ¿Y cuáles son estas estructuras nobles? Son los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos. Entonces, estas estructuras no pueden estar cubiertas por un tejido débil, porque al primer traumatismo se van a romper y van a exponer estas estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos examinamos las piernas o los antebrazos, vamos a ver que solamente en la parte distal, en la muñeca, vamos a ver que las estructuras están casi expuestas, los vasos sanguíneos. Entonces, pero la piel está con todas sus estructuras. Entonces, protegen algo. Pero un traumatismo fuerte los va a lesionar. Entonces, cuando estas estructuras se exponen, hay que cubrirlas con tejidos que son más gruesos, que la puedan proteger de los traumatismos, de las inclemencias del tiempo y todo lo demás. Entonces, por eso es importante un colgajo. ¿Cuándo vamos a utilizar un colgajo? Para cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos. Por ejemplo, en las úlceras por presión, cuando hay prótesis que colocan los traumatólogos o alguna otra especialidad. Entonces, esas prótesis no pueden estar expuestas. Entonces, tienen que cubrirse con un tejido apropiado, ¿no? Por ejemplo, las úlceras por presión o la porción distal de los dedos. Vamos a poner un ejemplo en la que cuando los dedos se traumatizan la porción distal, entonces hay que cubrir esta falange con un tejido que sea apropiado, ¿no? Que resista los traumatismos. Cobertura de regiones con déficit de irrigación.
por ejemplo, fracturas expuestas, pacientes que tienen osteomielitis crónica, radiodermitis o artrosis, aquí la irrigación está deficiente. Entonces, cuando le vamos a llevar un tejido, le estamos llevando irrigación adicional. Por lo tanto, estos tejidos van a mejorar. Cuando indicamos también colgajos en rostro, ¿por qué? Porque en rostro vamos a movilizar tejidos que tienen características similares. Entonces va a dar un mejor resultado funcional y estético, tanto en color, textura, y no va a retraer, ¿no? Como los injertos. Entonces, cuando vamos a ver la escalera de la reconstrucción. En mi época, ¿no?, cuando había una herida, lo primero que se hacía era el cierre directo. Si por algún motivo no se podía dar esto, se injertaba, o si no, se hacían colgajos cutáneos, colgajos musculares y por último los colgajos libres. Siempre se va desde lo más simple hacia lo más complejo, ¿no? Y en algunos casos se pueden combinar algunas técnicas, ¿no? Cierre directo con injerto, ¿no?, donde no da. Pero la nueva propuesta es la escalera de la reconstrucción actual, es que si tenemos una herida y esta tiene algunas características de que se está infectando o ha sido pues en un lugar sucio que se puede contaminar y puede llevar una infección, lo dejamos para que cierre por segunda intención. Si la herida es limpia, podemos hacer un cierre primario. Si las condiciones no se dan, hay tejido infectado, podemos hacer un cierre por presión negativa, y aquí están los famosos VAC. Cuando ya las condiciones se dan, podemos injertar. Si hay estructuras, se pueden colocar matrices dérmicas. Si las condiciones se dan, se pueden hacer colgajos locales, colgajos a distancia, se pueden colocar expansores de tejido y por último los colgajos libres. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un caso de un cierre por segunda intención. Ustedes van a ver acá una herida y todo el tejido está perilesional, está con signos de flebosis, ¿no? Hay rubor, calor, dolor, ¿no? Hasta incluso puede haber secreción. Entonces, esto no lo pueden cerrar por ningún caso, porque si ustedes cierran, esta secreción, esta pus, se va a incrementar el área. Por último, el paciente puede infectarse, sepsis, y llevarlo a la muerte. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo curamos. Ustedes saben, si esto ha sido un acceso, esto ya se abre, acceso drenado, acceso curado, y las condiciones van a ir mejorando. Esto se va a llenar de tejido de granulación. Ustedes ya saben que tiene el tejido de granulación, y entonces esta herida va a empezar a cerrar por contracción. Entonces, este es un cierre por segunda intención, ¿no? El tejido de granulación tiene miofibroblastos y esto va a hacer que se contraiga. Por lo tanto, esto va a ir cerrando. Además, les explico de que de los bordes de una herida generalmente puede avanzar hasta 1 centímetro, ¿no?, para que pueda esto cicatrizar. Por lo tanto, una herida, una lesión de 2 centímetros de diámetro puede cerrar con el paso del tiempo. Entonces, pero una herida pues no puede estar mucho tiempo expuesta, entonces tenemos que darle los cuidados adecuados. Entonces, cuando es una herida limpia, una herida con bisturí que hacemos los cirujanos, o cualquier otra herida que se puedan hacer un corte a algún paciente, por primera intención es que vamos a cerrar. Nosotros en cirugía plástica siempre cerramos por lo menos en 2 planos, ¿no?
Si esta es la epidermis, acá vamos a hacer un tejido, un cierre, un punto en la dermis. Y por último, vamos a cerrar la epidermis. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a utilizar las suturas. Las suturas van a variar de acuerdo al tejido que vamos a cerrar. Entonces, es diferente una herida, por ejemplo, en el párpado, en que la piel es muy delgada, entonces vamos a utilizar un nylon 6 ceros. Pero si es una herida en el cuero cabelludo, pues podemos utilizar una sutura, pues un nylon 4 ceros, ¿no? 5 ceros. Si no hay pérdida de sustancia o no vamos a movilizar muchos tejidos, hasta podemos utilizar un nylon 3 ceros. Pero si es una herida en el antebrazo, en el muslo, podemos utilizar entre 4 y 5 ceros, ¿no? Entonces, esa es la primera intención. Segunda intención, ya saben ustedes que este tejido, esta herida, va a ir rellenando con tejido de granulación y por contracción, ¿no?, va a cicatrizar. Y tercera intención, pues, va a rellenar, pero al final nosotros le vamos a colocar un punto. Segunda intención, no vamos a utilizar nada de puntos. En tercera intención, sí, vamos a acelerar este proceso. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Que hay las líneas de Langer, que son líneas o arrugas naturales con mínima tensión lineal. ¿Y qué es lo importante? Que yacen perpendiculares a los músculos adyacentes. Entonces, cuando nosotros hacemos una incisión, un corte, vamos a tratar de que el corte que hagamos sigan las líneas naturales o los pliegues o las arrugas que pueda presentar la persona. Entonces, por ejemplo, antes, en mi época, utilizaban la cesárea y lo hacían desde el ombligo hacia el pubis, infraumbilical, y era una línea perpendicular. Entonces, estas cicatrices, pues, eran muy notorias. En cambio, cuando ahora hacen la Fanstein, la cicatriz es a nivel del pubis, entonces esta cicatriz ya no se va a incrementar tanto en volumen, es menos notoria y pasa desapercibida. Entonces, cuando tenemos un corte o tenemos una tumoración, por ejemplo en la frente, la línea, el corte no lo vamos a hacer perpendicular, lo vamos a hacer en forma horizontal. ¿Para qué? Para que cuando cicatrice quede disimulada como si fuera una arruga, ¿no? Lo mismo en la cara. Las líneas son ligeramente oblicuas, ¿no? En los labios generalmente son casi perpendiculares para que queden disimulados, ¿no? Estas son las cicatrices. Entonces, un ejemplo ahora de terapia de presión negativa. Tenemos aquí un paciente que ha sido amputado, tiene secreción, está infectada esta herida. Entonces, con este dispositivo va a succionar. Acá tiene un chupón y este tejido, pues, se va a cerrar herméticamente, de tal forma que cuando esta bomba aspira, empieza a salir secreción, ¿no? Y aquí ya está saliendo ya la secreción. Entonces, ¿cómo sabemos que está funcionando? Porque aquí vamos a tener un tejido que está ondeando, ¿no? Se va moviendo. Entonces quiere decir que esta bomba está funcionando. ¿Y hasta cuándo lo vamos a tener esto? Por lo menos hasta que tenga unas 2 a 3 semanas en que la secreción ya sea mínima. Entonces podemos retirar esto y vamos a ver que el tejido va a estar en condiciones de poder ser reconstruido o injertado, ¿no? En el injerto, ustedes están viendo una quemadura de 3er grado. Las quemaduras, ustedes ya habrán revisado de que la de 3er grado no va a tener de dónde cicatrizar. Entonces, este tejido tiene que reemplazarse, ¿no? Ya pasaron 14 días sin cicatrizar, pasan 3 semanas, y los resultados van a ir mejor con un injerto. El injerto tiene que ser de la misma persona,
para que no exista relleno. Pero ¿qué pasa cuando... Disculpen. Tenemos, por ejemplo, esta secuela de quemadura. Esta secuela de quemadura en este paciente va a impedir que pueda doblar la mano. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a retirar todo este tejido. Esto se llama queloide. Se va a retirar todo el tejido y se va a colocar la matriz dérmica. Ustedes saben que estas matrices dérmicas son muy costosas, ¿no? Un aproximado de una lámina de 10 por 10 centímetros cuesta 10.000 soles. Entonces se coloca esta matriz dérmica que va a constar de 2 capas. Entonces por último va a tener una lámina de silicona, y cuando ya se ve que está adherida, cuando cambia de color, entonces decimos que ya la matriz está adherida al organismo. Se va a retirar la lámina de silicona superficial y sobre esta matriz vamos a injertar. ¿No? Entonces se va a colocar el injerto. Pero esto no es todo. Aquí hay que tener cuidados para que esta cicatriz no crezca. Entonces tenemos que hacer presoterapia, masajes, hay que darles cremas hidratantes, ¿no? Para que el paciente después pueda realizar este tipo de movimiento. ¿Ya? Pero ustedes pueden ver que esto quiere crecer. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no vuelva a ser otro queloide, ¿no? Como estuvo inicialmente, ¿no? Esto, así estaba esto. Colgajos, lo que les mencionaba. Por ejemplo, hay una lesión en el pulpejo del dedo en la parte distal. Entonces, esta falange no puede estar expuesta. Por lo tanto, tiene que darle una cobertura. Y para eso vamos a utilizar estos colgajos de avance Bellier. Entonces se hacen cortes perpendiculares y sin despegar nada de la base, porque este colgajo se va a nutrir por la base, se va a avanzar. Entonces cuando este colgajo se hace en la forma de V, uno lo avanza y estos tejidos pueden aproximarse para no quedar un área cruenta. Entonces miren, se logró avanzar, está cubriendo al hueso. Y por último, esto se cierra. Por eso se llama B-Y, ¿no? Y miren cómo cierra completamente. Y este paciente ha salvado este dedo. Por supuesto no le va a quedar de una forma tan anatómica, pero por lo menos el paciente puede funcionalmente utilizarlo. Vamos a ver otro colgajo tóraco-abdominal, por ejemplo. Miren este tejido con tanto tejido necrótico, ¿no? Tantos tejidos que están expuestos. Entonces se hace una limpieza quirúrgica y le vamos a dar una cobertura. Entonces este paciente pues se le hacen unos cortes, ¿no? en el tórax y el abdomen, y se va a colocar esta mano. Entonces se van a suturar los extremos y se va a dejar ahí durante 2 a 3 semanas. Entonces cuando ya la circulación se ha restablecido por los costados, entonces podemos iniciar el destete. Hacemos un corte en la parte inferior y vamos a ver si este colgajo sobrevive con la circulación que viene por la parte superior y los lados. Lo dejamos una semana más y por último hacemos el otro corte, liberamos completamente la mano. Cuando hacemos este corte nos va a dar opción para poder injertar el lecho, ¿no? La zona dadora.
Por último, se corta, se libera la mano y ya podemos hacer los retoques finales en la zona dadora. Y miren, la mano ya tiene una cubierta. Se han salvado, ¿no? Como estaban expuestos todos los tendones, pero los vasos sanguíneos estaban bien, entonces la mano está viable. Miren, al final, después de un tiempo, ¿no? 4 a 6 meses, ¿no? Miren cómo la mano está funcionalmente activa. La cicatriz en la zona dadora es mínimo, ¿no? También utilizamos nosotros expansores tisulares. ¿Qué son los expansores? Son como bolsas, ¿no? Que tienen una válvula alejada en algunos casos, y en otros casos está en la base. ¿Para qué sirven estos expansores? Estos se van a colocar debajo de la piel, y cuando nosotros por esta válvula administramos líquido, vamos a hacer que este tejido se incremente de tamaño y la piel pueda expandirse. Entonces, si la piel se puede expandir, entonces esto tiene que colocarse pues al lado de la lesión que deseamos cubrir. Entonces, lo mejor es, vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, este es un nevus congénito, a veces le llaman nevus en ropa de baño a veces. Entonces, miren, esta paciente pues no se sentía mal. Aquí se le han colocado estos expansores, entonces se incrementa de volumen de tal forma que llega al máximo de la expansión de acuerdo al tamaño y se hace el corte para retirar el expansor y vamos a tener piel en exceso. Este exceso nos va a permitir retirar la mayor cantidad del nevus y reemplazarla con piel que se ha expandido. La piel va a tener características similares, por lo tanto, van muy bien, ¿no? En este caso, miren, siempre los expansores se van a colocar sobre superficies rígidas, ¿no? Para que pueda expandirse. Porque acá, por ejemplo, el expansor se está metiendo a la cavidad abdominal y por lo tanto no va a expandir como se deseara, ¿no? A pesar de ser un expansor de gran tamaño. Pero miren, después que se ha expandido la piel, ¿no? Y después que se ha retirado la mayor cantidad de tejido que no deseamos, esto puede ser una cicatriz, puede ser en este caso un nevus, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas con estos expansores. ¿Cuál es la desventaja? El costo, el tiempo. Generalmente un expansor colocamos de inicio en la operación, vamos a colocar con un 10%, máximo 20% del volumen. Si este expansor es de 200 centímetros, imagínense, vamos a colocarlo en 20 a 40 centímetros. Y después vamos a ir colocándole el 10% cada semana o 10 días. Entonces, para que llegue al máximo, pues deben pasar por lo menos entre 8 a 9 semanas. Entonces, y cada semana pues hay que hacerle la visita o la paciente tiene que venir al hospital, ¿no? Para incrementar el volumen. Y por último, la operación final para poder reemplazar este tejido, ¿no? Colgajos. Vamos a ver acá, por ejemplo, miren. Un colgajo tendinocutáneo, hay necrosis de los tendones extensores. Le van a colocar varillas de silicona para no perderlos y poder reemplazarlos. Se le va a tomar del dorso del pie un tejido con algunos tendones para poderlos reemplazar. Se va a transferir este tejido con los tendones y por último vamos a ver, esta es la zona donante de las 3 semanas
y esta es la zona receptora. Entonces se ha podido salvar esta zona, ¿no? Y el paciente puede realizar sus movimientos. Ya. Entonces, bueno, esto era para que ustedes tengan en líneas generales una idea de cómo es los pasos en la reconstrucción de algunas lesiones. Ahora vamos a hablar sobre los colgajos en sí, ¿no? Que vamos a ver cómo se clasifican. De acuerdo a su composición, van a ver que se clasifican en simples o compuestos. Simples cuando están constituidos por un solo tipo de tejido, ¿no? Puede ser piel, fascia, músculo, o compuestos cuando tienen dos o más tejidos. Pueden ser colgajos musculocutáneos, fasciocutáneos, osteomiocutáneos. Entonces son colgajos compuestos. De acuerdo a su movilización o transporte, pueden ser de vecindad, ¿no? Y a distancia. De vecindad pueden ser locales, ¿no? O con pivot. Los locales pueden ser de avance o deslizamiento, como ya lo vamos a ver, y con pivot van a ser de rotación, transposición e interpolación. A distancia pueden ser directos, indirectos y libres. Y de acuerdo a la región anatómica pueden ser de cabeza y cuello, tronco, extremidad superior, inferior. Vamos a ver de dónde vamos a donar, vamos a planificar para movilizar el colgajo. Pero lo más importante es de acuerdo a su irrigación sanguínea. De acuerdo a su irrigación sanguínea, los colgajos pueden ser random, cuando no sabemos exactamente qué vaso es el que va a irrigar, y este colgajo va a estar irrigado por el plexo dermosubdérmico, o pueden ser axiales, cuando hay un vaso responsable en la irrigación de ese tejido. Pueden ser colgajos cutáneos axiales, ¿no? Pueden ser colgajos fasciocutáneos, colgajos miocutáneos, colgajos musculares, colgajos osteocutáneos, osteomiocutáneos. Entonces, estos colgajos hay un vaso responsable, por eso se llaman axiales, porque hay un vaso responsable. Y por último, están los colgajos de perforantes o propeller, ¿no? O en hélice. Esto es lo último que se está utilizando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero, la planificación preoperatoria. Hay que predecir el arco de rotación, ¿no? Ya les dije que el punto de rotación es la entrada del pedículo dominante, el pedículo responsable, en este caso del músculo. Entonces, y el arco de rotación es hacia dónde puede cubrir este colgajo, ¿no? Hasta dónde lo podemos llevar para cualquier lado que lo necesitemos. Entonces, generalmente, cuando vamos a utilizar un músculo, de acuerdo a la lesión que vamos a reparar, vamos a desinsertar la porción distal del músculo y lo vamos a liberar este músculo y nos va a poder cubrir algún defecto cercano, ¿no? Vamos a ver ahora sobre los colgajos cutáneos, su clasificación. ¿Qué es importante aquí que ustedes refieran? Si nosotros acá tenemos un hueso, alrededor de los huesos van a estar los vasos sanguíneos y quienes van a proteger a los huesos son los paquetes musculares. Entre paquete muscular y paquete muscular está el septum. Entonces, estos vasos nutricios, segmentarios, van a emitir vasos cada vez más pequeños que van a nutrir a los músculos, ¿no? Y de estos músculos van a salir perforantes musculocutáneos. Todos estos vasitos se van a dirigir hacia la superficie de la piel. Entonces, vemos que hay vasos musculocutáneos y hay vasos sectocutáneos. De estos vasos sectocutáneos y los musculocutáneos, siempre a medida que van emergiendo, van emitiendo ramas.
estas ramas se van a ir interconectando entre sí y van a formar los llamados plexos. Y esto lo van a hacer a nivel de la fascia, del tejido celular subcutáneo, de la dermis, ¿no? Y debajo del epidermis. Entonces, cuando nosotros movilizamos un colgajo, mientras más estructuras podemos utilizar, este colgajo va a estar mejor irrigado. Un colgajo cutáneo, miren solamente el epidermis y la dermis, va a estar irrigado por estos plexos, ¿no? El plexo subdérmico, ¿no? Y acá el plexo dérmico. Entonces, pero si nosotros tomamos un colgajo fasciocutáneo, vamos a tomar todos estos vasos desde la fascia hasta la piel. Y si es músculo cutáneo, imagínense todos estos tejidos, ¿no? Entonces va a ser un colgajo más seguro en cuanto a su movilización, en cuanto a su nutrición. Entonces, aquí nace la teoría de los angiosomas. Entonces, ¿qué es un angiosoma? Es un bloque tridimensional de tejidos irrigados por una arteria segmentaria y su vena acompañante, que van a estar interconectados por vasos de saturación de calibre reducido, que son los llamados shock vessels. Entonces, otra definición de los angiosomas es la división del cuerpo en territorios vasculares tridimensionales. Entonces, ¿qué pasó acá? Que Taylor, en 1987, se puso a investigar y a identificar algunos vasos que eran responsables de la irrigación de territorios cutáneos. Entonces, él hizo este mapa y pudo identificar 40 angiosomas. Entonces, acá, por ejemplo, vemos de que en la espalda hay algunos vasos sanguíneos que van a ser los responsables de irrigar toda esta zona. Lo mismo acá en la porción sacra, ¿no? En la porción de las escápulas, de los brazos, de los glúteos. Entonces, hay un vaso responsable. Entonces, gracias a eso, se pueden movilizar y se pueden identificar diferentes territorios cutáneos que hay un vaso que es el responsable, ¿no? Entonces, estos son los angiosomas del cuerpo humano. Entonces, vamos a ver acá que cuando supervive un colgajo, cuando diferenciamos la base anatómica de la base vascular. El territorio anatómico de un colgajo corresponde al área de perfusión normal en reposo de la arteria que va a nutrir al colgajo, ¿no? Y el territorio dinámico a un territorio vecino anastomótico. Entonces tenemos que acá hay una perforante, este es un angiosoma. Entonces la reunión de varios angiosomas pues van a ser responsables de una arteria nutricia. ¿Y qué decimos con el territorio anatómico? Entonces, este vaso va a irrigar este territorio. Pero ¿qué pasa? Y este vaso va a irrigar este territorio. ¿Qué pasa si nosotros por alguna circunstancia anulamos este vaso? Entonces, este territorio se va a ampliar y esto se llama como territorio dinámico. Entonces, miren, se va a incrementar el territorio que debería estar nutrido por este vaso. Lo mismo va a suceder con los vasos vecinos. Entonces, al final, con la unión de diferentes angiosomas o diferentes tejidos, pues vamos a poder nutrir y este tejido no se quede sin vascularidad. ¿Ya? Entonces, esos son territorio anatómico, es lo que normalmente sucede, pero el territorio dinámico es cuando se suspende la circulación y puede nutrir, ¿no? En circunstancias especiales. Entonces,
A veces nosotros, cuando tenemos un tejido que deseamos movilizar, pero no hay mucha seguridad en cuanto a su irrigación, hacemos unos cortes, y eso se llama retraso del colgajo, y esperamos ahí que se nutran por algunos vasos, y después ya lo terminamos de cortar para movilizarlo. ¿Ah? Entonces, vamos a ver, hay que evitar fallas en los factores preoperatorios, tiene que ver mucho el juicio clínico, el estado de salud del paciente y ver qué colgajo vamos a utilizar, ¿no? Si es el colgajo más apropiado. Factores intraoperatorios, el plan operatorio, la técnica quirúrgica, mucho tiene que ver que no se maltraten los tejidos. A veces nosotros utilizamos las pinzas de disección muy fuerte, presionamos, entonces estamos lesionando esos tejidos, ¿no? Y por último, la colocación del colgajo, ¿no? Tiene que colocarse el colgajo en una posición que no se altere la circulación, ¿no? Factores postoperatorios, condiciones generales, locales, anticoagulantes que tenemos que dar para que no se muera el colgajo, y hasta incluso a veces el vendaje. A veces nosotros nos confiamos, ¿no? Y en los residentes, y hemos hecho un colgajo, y el residente, para que no sangre, pues apretaron un poco más la venda, y al final hubo necrosis, ¿no? Hubo sufrimiento de este colgajo. Entonces nosotros ahora tenemos que quedarnos hasta el final de la operación, ¿no? A veces uno se confía y puede suceder eso. El fenómeno de retardo, como les dije, es la interrupción quirúrgica de una porción de irrigación del colgajo antes de ser transferido, y el objetivo es aumentar la supervivencia e incorporar territorios potenciales al colgajo, mejorar la tolerancia a la isquemia, aumento de la vascularidad, pero se debe esperar entre 2 a 3 semanas para hacer la transferencia definitiva, ¿no? Entonces vamos a ver ahora que hay colgajos axiales, ¿no? Cuando hay un colgajo, pues hay un vaso que es el responsable. Entonces tenemos, por ejemplo, ramas de la arteria temporal podemos utilizar para realizar un colgajo frontal, ¿no? Entonces, si utilizamos la arteria supratroqueal, vamos a hacer otro colgajo frontal, pero en este caso se conoce como el colgajo indio. La arteria occipital, para hacer un colgajo de cuero cabelludo, vamos a utilizar diferentes vasos para movilizar los colgajos, ¿no? Utilizamos la arteria torácica lateral para hacer un colgajo mamario externo, ¿no? Entonces, utilizamos la arteria epigástrica superficial inferior para hacer un colgajo hipogástrico. Miren, vamos a ver un caso de la arteria circunfleja ilíaca superficial, que lo utilizamos para hacer un colgajo inguinal, ¿no? Entonces, cada colgajo va a tener un vaso que va a ser el responsable, ¿no? Y los colgajos propeller, miren, tenemos aquí una lesión en el tendón de Aquiles, casi en la porción del talón. Entonces, esto tenemos que cubrirlo. Entonces, los colgajos propeller, ¿qué van a hacer? Van a identificar las perforantes, ¿no? Las perforantes principales de este colgajo, y se va a hacer el corte, y esta porción, ¿no? Miren, se va a hacer el diseño, y esta porción que es mayor, la vamos a girar, por eso se llama en hélice. Entonces, esta porción que es mayor va a llegar a cubrir este defecto, y esto va a cubrir parcialmente este defecto, y el exceso o lo que nos falte se va a hacer el cierre completo, ¿no? Entonces miren cómo esta porción va a girar para cubrir el defecto, y esto va a cubrir parcialmente, y el defecto que quede se cierra completamente. Cuando nosotros tenemos un defecto en los tejidos, dependiendo de la zona,
pero a veces hasta 8 centímetros podemos intentar cerrar. Los tejidos, la piel son elásticas, por lo tanto nosotros podemos intentar cerrar este defecto que ha quedado al movilizar esta parte. Esta parte estuvo aquí antes, ¿no? Entonces se ha girado. Otro ejemplo, miren. Aquí se han identificado los vasos que van a nutrir este colgajo. Miren esta porción, ¿no? Entonces esto se va a girar completamente para cubrir este defecto. Y la porción se ha cerrado, pero después a veces la cicatriz se incrementa porque hay mucha tensión y va a quedar así. Pero se logró el objetivo, que era cerrar esta úlcera, ¿no? Entonces habíamos visto que los colgajos eran random cuando no hay un vaso específico que va a irrigar un territorio cutáneo. En cambio, un colgajo axial sí hay este vaso específico que va a ser el responsable de la irrigación de ese territorio cutáneo. Entonces, esto lo podemos utilizar como en península, pero a veces no necesitamos tanto tejido. Entonces podemos utilizar como una isla. Una isla, el colgajo se llama esto en isla, porque solamente utilizamos una parte del colgajo. Y por último, el colgajo libre, cuando tenemos este vaso que es el responsable, lo vamos a cortar y estos vasos lo vamos a anastomosar en la zona que va a recibir este colgajo. Entonces, por lo tanto, todo este territorio cutáneo va a tener su irrigación propia, ¿ya? Según su movimiento, los colgajos pueden ser locales, ya sea de avance o deslizamiento o con pivot. Estos pivotes pueden ser de rotación, transposición e interpolación. Y a distancia van a ser directos, indirectos y libres. Vamos a ver ahora los colgajos locales. Definición: son aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot. Con punto pivot, ya saben, rotación, transposición e interpolación. De avance, ya lo habíamos visto, que se dibuja la V al lado del defecto, los brazos de la V avanzan, ¿no?, para cubrir el defecto. Al cerrar la zona sobrante, se forma una Y. Entonces, este es un colgajo random. ¿Por qué? Porque este colgajo lo podemos hacer más pequeño, más largo, entonces no sabemos exactamente qué vaso es el responsable. Nosotros sabemos por anatomía que hay dos vasitos que van a irrigar esto, que vienen por la parte lateral. Pero este colgajo van a ser ramas de estas arterias digitales, ¿no? Miren otro ejemplo. Tenemos una lesión y vamos a dibujar la V, pero esta V no puede avanzar tanto también. Entonces vamos a utilizar una V bilateral. Entonces cada uno va a cubrir la mitad de este defecto y se va a completar, ¿no?, el cierre, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, esto sirve de B a Y para dar volumen. Vamos a ver que a veces en las secuelas por fisuras labiales va a quedar una muesca, un defecto. Entonces vamos a llevar ese tejido para incrementar volumen a esta zona. Entonces se dibuja la B, se avanza el tejido y ya no va a tener esa muesca, ¿no? Entonces miren, una secuela de fisura labial, se dibuja la B y se va a llevar a cubrir el defecto, ¿no?, para que ya no tenga este problema. Colgajos de avance. Entonces, cuando hay cáncer, ¿no?, por ejemplo, en este caso, ¿qué se debería o qué es lo que hubiesen hecho? Es amputar toda esta zona. Pero este paciente necesita, ¿no?, la oreja.
¿Para qué? Para que pueda colocarse sus lentes, según nos refiere. Entonces, miren, se hizo la exéresis de esta lesión y se avanzó. Acá hay un vaso que va a irrigar toda la zona del hélice. Entonces, se hace el corte y se logró avanzar. Entonces, por supuesto, la oreja ya no era del mismo tamaño, pero por lo menos el paciente pues no perdió, ¿no?, la integridad total, ¿no?, de la oreja. Entonces, estos son colgajos de avance o deslizamiento. Otro tipo de colgajo de avance o deslizamiento es cuando nosotros tenemos una lesión y vamos a hacer cortes a los lados y gracias a la elasticidad de la piel lo vamos a avanzar, ¿no?, y vamos a cubrir ese defecto. Entonces, siempre cuando se hace eso, va a haber unos pequeños abultamientos, ¿no?, en los extremos. Para evitar eso, se sacan los triángulos de Buró, que son unos cortes. Vamos a sacar ese tejido, entonces cuando esto avanza, ya queda parejo, ¿no? Esos son los colgajos. Ahora vamos a ver otro tipo de colgajos. Como habíamos mencionado, los colgajos de rotación. Este colgajo de rotación, si este es el defecto, este colgajo va a estar al 100% del lado del defecto, ¿ya? Y va a tener de entre 5 veces el tamaño o el ancho de este defecto. Entonces, gracias a la elasticidad de la piel, este colgajo va a avanzar, va a cubrir el defecto. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando hacemos esto, estiramos, acá hay este punto que es la línea de máxima tensión. Entonces, para relajar esto, podemos hacer un cortecito hacia afuera, que se llama triángulo de Buró, o un corte hacia adentro, que se llama bacat. Y esto va a permitir que ese tejido no tenga tanta tensión y pueda llegar con mayor facilidad, ¿no? Entonces, para eso se utiliza. Vamos a ver un ejemplo de algunos tipos de colgajos, ¿no?, de rotación. Tenemos aquí un defecto. Entonces, el colgajo de rotación está 100% al lado del defecto. Entonces, esto se va a llevar para cubrir esto. Entonces, pero si nosotros solamente vamos a avanzar, acá nos va a quedar un tejido redundante. Entonces, para evitar eso, vamos a sacar este tejido. Entonces, cuando esto lo avancemos, miren, se está levantando el tejido, se va a avanzar, va a cubrir el defecto, ¿no? Miren, y este tejido, como está en la B, se va a aproximar y se va a cerrar completamente. Entonces, miren, aquí se ha cerrado, acá se ha avanzado el colgajo para que ya no tenga ese defecto, y este exceso de tejido pues se ha retirado para que no haya redundancia, ¿no? Entonces, miren, después del resultado, como este colgajo que tiene características similares, pues no se va a notar mucho. Les mencioné que el corte, por ejemplo, miren acá, ¿no?, este es un corte perpendicular, se nota. ¿Por qué? Porque no está siguiendo las líneas, pero aquí no queda otra, ¿no? Es preferible este cicatriz a que tenga todo ese defecto, ¿no? Y miren aquí cómo queda disimulado. Si no se sacaba ese tejido que estaba redundante, pues aquí esto sí va a notar un bulto, ¿no? Miren, de esto, ¿cómo se pudo reconstruir a esto? ¿No? Son colgajos de rotación. Colgajos de transposición. Vamos a ver que el lado del defecto, mire, si este es el defecto, este lado va a ser más del 100%. El 100% es aquí, pero este colgajo es más grande, es más del 100% del lado del defecto. Y cuando uno lo moviliza, puede quedar un defecto secundario.
que este defecto secundario generalmente se injerta. Vamos a ver, por ejemplo, miren, una cicatriz a este nivel de la axila. Entonces, se va a diseñar un colgajo que cuando lo movilicemos, miren, aquí ya se retiró el tejido. Cuando nosotros lo vamos a movilizar, vamos a cubrir con este tejido y al final esto lo vamos a cerrar para que no quede defecto secundario, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama de transposición? Porque está transponiendo piel sana. Entonces, por eso es de transposición. Cada vez que uno transpone piel sana, se llama de transposición, ¿no? Entonces, miren esto con esto, ¿no? Ha quedado sin esta cicatriz y se ha podido cerrar completamente esto. Los colgajos de interpolación son colgajos que se movilizan para cubrir un defecto cercano, pero no adyacente. Aquí tenemos un defecto cercano. En el otro ejemplo también tenemos que es un defecto cercano. En cambio, en el de interpolación, el defecto no está cercano, no está adyacente, ¿no? Entonces, miren, tenemos este defecto, movilizamos este colgajo y lo vamos a llevar a cubrir este defecto. No está adyacente, pero está cercano, ¿no? Entonces, se deja un tiempo y después se corta, se moviliza el colgajo. Se va a movilizar el colgajo, ¿no? Y al final, pues, queda este defecto cubierto, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá, por ejemplo, utilizamos este colgajo nasogeniano para cubrir un defecto en la nariz, ¿no? Y son muy útiles. Otros colgajos también vamos a utilizar de la cara lateral de la nariz para cubrir un defecto en el mentón. Entonces, se cubren defectos que están cercanos, pero no adyacentes. Son colgajos de interpolación. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que tenemos diferentes variedades de colgajos. Vamos a ver, por ejemplo, un colgajo bilobulado. Es un colgajo de transposición en que un colgajo primario es transpuesto, ¿no? ¿Y por qué se llama bilobulado? Porque vamos a tener un defecto. Entonces, el colgajo primario va a cubrir al defecto. Y el colgajo secundario va a cubrir parcialmente al colgajo primario. Entonces tiene algunas características que esta es la mitad del ancho, ¿no? Para que de esto no quede un defecto tan notorio. Vamos a ver este ejemplo. Miren, esta paciente tiene un cáncer en la punta nasal. Entonces, esto se tiene que retirar con un margen de seguridad, generalmente de medio centímetro. Entonces, se dibuja el colgajo primario que va a cubrir este defecto y el colgajo secundario va a cubrir parcialmente este colgajo primario. Entonces, miren, acá está la lesión con su margen de seguridad. Se ha levantado acá el colgajo primario y secundario y se está cubriendo el defecto. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque si lo cerramos completamente, esta ala de la nariz se va a levantar, va a estar en otra posición. Entonces, miren, a pesar de que se ha colocado la mitad de este colgajo del ancho, se nota que esta ala de la nariz está más levantada. Si no hubiésemos hecho esto, esta ala estuviera mucho más levantada. Entonces se notaría una deformidad mayor. Pero miren cómo evoluciona, ¿no? Después que ya se han retirado los puntos, después de 10, 15 días, miren cómo prácticamente vuelve a su normalidad, ¿no? Los colgajos tienen características similares, entonces va a ser
va a pasar desapercibido. Este es un colgajo bilobulado. Vamos a tener un colgajo de Lindbergh, ¿no? Entonces, este colgajo de Lindbergh, el defecto se hace en forma romboidal, con ángulos de 60 y 120 grados. Entonces, este colgajo de Lindbergh o romboide, vamos a diseñarlo así. Primero, se va a tener dos diagonales, una diagonal mayor y una menor. Entonces, vamos a prolongar la diagonal menor. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y luego vamos a proyectar los lados. Entonces, este colgajo, o este defecto, perdón, va a tener 4 posibilidades de cerrarse, ¿no? 2 en la parte superior y 2 en la inferior. Se va a movilizar el colgajo y esto se va a llevar para cubrir el defecto. Y no va a quedar defecto secundario, se cierra completamente. ¿Ya? Este es el colgajo Lindbergh. Recuerden, los ángulos en el colgajo de Lindbergh es de 60 y 120 grados. ¿Ya? Miren acá, tenemos un paciente que tiene un cáncer en el ala nasal. Entonces se hace el diseño del colgajo romboide con ángulos de 120 y 60 grados, se proyecta la diagonal menor y se proyecta uno de los lados, y miren, se saca la lesión, el cáncer, y se va a movilizar el colgajo, y va a cerrar completamente. Entonces, esta línea está quedando casi por el surco nasogeniano. Entonces, después de año y medio, miren, la cicatriz es casi imperceptible, ¿no? Entonces no se va a notar, pero al paciente se le ha liberado pues de un cáncer, ¿no? Entonces, ¿quién quiere tener un cáncer? Pues? Así como hay este colgajo romboidal de Lindbergh, hay otro que es pariente, que se le llama el colgajo de Duformentel. Entonces, este colgajo también es romboidal, pero la diferencia va a estar en los ángulos. Este ángulo va a ser de 150 y este va a ser de 30 grados. En su diseño también se va a prolongar la diagonal menor, ¿no? Pero ahora ya no se va a proyectar uno de los lados, sino se va a hacer la proyección de uno de los lados. Entonces aquí vamos a tener otro triángulo. De este otro triángulo vamos a tomar la bisectriz. ¿Y qué es la bisectriz? Es una línea que va a dividir este triángulo en dos partes iguales. Entonces lo divide en dos partes iguales y ahora sí vamos a utilizar la proyección de la diagonal mayor. Entonces se ha formado otro colgajo. Entonces aquí ya no tenemos otra opción que una en la parte inferior y otra en la parte superior, ¿no? Entonces se levanta el colgajo, se va a cubrir el defecto y también no va a quedar defecto secundario, ¿ya? No va a quedar defecto secundario. Entonces miren, otro cáncer en la base de la nariz. Entonces se dibuja ¿no? el rombo, se proyecta la diagonal menor, se proyecta uno de los lados y aquí se toma la bisectriz. Y acá está la diagonal mayor. Entonces se moviliza este colgajo y al final cierra completamente, no deja defecto secundario, ¿ya? Así como hay esto, pues podemos utilizar diferentes colgajos, ¿no? De acuerdo pues a las necesidades. Podemos utilizar por ejemplo un colgajo romboide triple, que es un Lindbergh pero que se ha utilizado pues en 3 partes. El defecto, miren, se ha hecho en forma de un cubo y aquí se están diseñando
los colgajos que van a cubrir este defecto. Entonces se va a movilizar estos colgajos y al final va a cerrar completamente esta herida. Miren aquí. Este es el defecto y se ha hecho pues como si fuera pues un cubo. Y acá se han diseñado los colgajos que van a cubrir ese defecto. Aquí, si ustedes se dan cuenta que hay músculo. Entonces, a veces por cuestiones de docencia, pues se hacen estos colgajos. Y miren, cerró completamente y no quedó ningún defecto secundario, ¿no? Colgajo romboide triple. Otro tipo de colgajos son las setaplastías, que son colgajos de transposición, en que el cuerpo de la seta es la cicatriz y luego con inclinación de diferentes grados, aquí en este caso es 60, se van a dibujar los brazos y se transponen los colgajos. Entonces miren, esta es una setaplastía. El cuerpo, este es el cuerpo y estos son los brazos. El cuerpo de la seta es la cicatriz. Entonces con diferentes inclinaciones vamos a dibujar los bracitos. Si lo hacemos con un ángulo de 30 grados, al transponer estos colgajos, esta cicatriz se va a incrementar en un 25%. Pero si lo hacemos con ángulos de 45 grados, esta cicatriz se va a incrementar un 50%. Si nosotros lo hacemos con ángulos de 60 grados, entonces vamos a tener mayor cantidad de tejido que va a transponer, por lo tanto, esta distancia o esta cicatriz se va a incrementar en un 75%. Y miren, la cicatriz que antes era perpendicular, ahora es horizontal, ¿no? Entonces se dice que la cicatriz rota 90 grados, ¿no? Pero lo que era perpendicular ahora es horizontal. Estas son las llamadas setaplastías. Vamos a ver. Este paciente, vemos que tiene una cicatriz que está en contra de las líneas. Las líneas aquí en la cara vienen así horizontales y de ahí se hacen ligeramente inclinadas, ¿no?, al lado de la mejilla. Pero esta cicatriz está cortando todas estas líneas, ¿no? Sufrió una agresión y miren este corte. Entonces, cuando se le pide al paciente que enseñe los dientes, va a contraer y va a enseñar la encía, ¿no? Acá hay una cicatriz retráctil. Entonces, ¿qué se le está haciendo? Como aquí hay una retracción, quiere decir que hay falta de tejido, vamos a incrementar el tamaño de esta cicatriz. Y eso se logra con la setaplastía. Entonces, miren aquí, se está dibujando, ¿no?, el cuerpo de la seta es la cicatriz, y aquí están los brazos. Con ángulos de 60 grados, pues se van a movilizar estos colgajos, de tal forma que ahora la cicatriz prácticamente está horizontal, ya no está en contra de las líneas, ahora vamos a tener mayor distancia, ¿no? Y miren, cuando al paciente se le pide que enseñe los dientes, aquí contraía y enseñaba la encía. Cuando se le pide que enseñe los dientes, ya no va a contraer. ¿Por qué? Porque acá hay mayor cantidad de tejido. Entonces ya no retrae. ¿Ya? Esas son las llamadas setaplastías. Y así nosotros podemos utilizar setaplastías, podemos hacer combinaciones de estas setaplastías. Entonces podemos hacer una setaplastía a 4 colgajos, miren. Esta es una cicatriz retráctil, secuela de una quemadura. Entonces se está diseñando los 4 colgajos, se va a movilizar y cuando se intercambian estos colgajos, ya la paciente pues puede abducir, levantar más el brazo, ¿no? Antes no podía, ¿no? Miren, antes tenía un ángulo menos de 90 grados y ahora sí ya tiene más de 145 grados, ¿no? Entonces esta paciente pues ya puede abrazar a su familia.
Podemos hacer variedades. Una cetoplastía de 5 colgajos. Miren. Esta es una cicatriz retráctil. Entonces no puede extender, ¿no? A nivel del codo. Entonces miren, aquí se van a hacer 2 cetaplastías y aquí se va a hacer un colgajo de avance. Entonces este es el diseño como si fuera un hombre saltando, ¿no? Acá está la cabecita, acá están sus bracitos, ¿no? Sus piernas. Entonces cuando se movilizan estos colgajos, miren, esta punta va para acá y esta viene para esta zona, ¿no? Igual, se movilizaron estos colgajos como si fueran cetaplastías y esta como si fuera un colgajo de avance. ¿No? Entonces estos son los colgajos locales. Vamos a ver ahora los colgajos a distancia. Son colgajos que desplazan tejidos de una región anatómica a otra, ¿no? Entonces vamos a ver que son colgajos directos cuando es en un tiempo operatorio. Ya lo van a ver la clase de tórax cuando es el colgajo TRAN. Indirecto cuando es en 2 tiempos operatorios. Por ejemplo, el colgajo inguinal. Y por último, los libres, ¿no? Entonces, miren, colgajo a distancia indirecto, ¿no? Entonces, tenemos un defecto y se va a llevar un colgajo toraco o deltopectoral para cubrir ese defecto. Se deja ahí un tiempo, generalmente 3 semanas, luego se corta, entonces ya este colgajo tiene una nueva circulación, tiene una nueva irrigación, ¿no? Lo mismo el colgajo abdominal o el colgajo submamario, que se van a dejar ahí por un tiempo, 2 a 3 semanas, y se puede dividir y ya liberar el colgajo, ¿no? El colgajo TRAN, ¿no? Van a ver ustedes que es un colgajo, pues, a distancia directo, ¿no? Que se va a sacar una porción de tejido, ¿no? Del abdomen inferior y se va a llevar para cubrir o para reparar o para reconstruir la mama, en este caso, ¿no? Entonces, miren, se aprovecha que esta paciente pues tiene un exceso en el abdomen, entonces se va, con este exceso de tejido se va a reconstruir la mama, ¿no? Le va a quedar una cicatriz que va a quedar escondida pues dentro de la truza, ¿no? Y este, por ejemplo, es el colgajo a distancia indirecto, ¿no? El TRAN era un solo tiempo operatorio. En cambio acá, miren, el colgajo inguinal, esta paciente pues sufrió un traumatismo, un degloving se llama, por culpa de este aro. Entonces, queda expuesto toda la falange. Entonces, se tuvo que dar una cobertura. Y para eso se realizó el colgajo inguinal. Se levanta el colgajo, se hace en forma circular o tubular, se introduce el dedo y se deja ahí. Durante 3 semanas se va a nutrir y se va a activar nuevamente la circulación por estos bordes. Y al final se libera, se remodela y va a quedar más o menos a la altura del dedo que era original. Posteriormente, como este tejido tiene mucha grasa, se van a hacer liposucciones para que esto se adelgace y el paciente pues pueda utilizar todos sus dedos. Por último, los colgajos libres, en las que se va a elevar el colgajo con su pedículo arteriovenoso y este se anastomosa a otros vasos en el área receptora para mantener el aporte sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos, miren, este paciente pues tuvo lesiones pues a nivel de la pierna y por lo tanto pues no se podía, no habían tejidos muchos para poder reconstruir esto. Entonces del muslo se va a tomar este colgajo con sus vasos y se va a llevar a esta zona, que es la zona receptora. Esta es la zona dadora. En la zona receptora, estos vasitos se van a anastomosar, entonces este colgajo va a tener su propia circulación, ¿no? Y al final, miren, después de 6 meses, esto ya está integrado y el paciente pues salvó la pierna.
¿no? Salvó toda su extremidad. En tiempos pasados, pues, cuando veían este tipo de lesiones, simplemente decidían a qué nivel iban a amputar, ¿no? Entonces, gracias a estos colgajos, pues se pudo reparar, reconstruir muchas extremidades, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ver un colgajo libre, un colgajo radial, ¿no? Radial, acá está el pulvar, entonces este vaso es el radial, ¿no? El antebrazo derecho. ¿Y para qué se va a hacer este colgajo? ¿No? Se va a disecar, se va a levantar este colgajo y se van a identificar los vasos sanguíneos que irrigan, ¿no? Esta porción de tejido. Y se van a basar en la arteria radial. ¿Y para qué va a servir esto? Para hacer la reconstrucción, miren, de un pene. Entonces, ¿por qué se utilizó? Porque este es delgado. Entonces, como esto se iba a hacer en forma tubular, pues iba a servir para la reconstrucción de esto, ¿no? Del pene. Entonces, se va a crear el glande, la neuretra, ¿no? Van a ver ustedes cómo se ha podido hacer. Esta es la sonda Foley que está entrando y esto se ha forrado con piel. Entonces esta piel va a servir para que forme la uretra. Y aquí miren los vasos que están anastomosados, ¿no? Con suturas pues 10, 12 ceros. Entonces si ustedes han visto un nylon 6 ceros, imagínense pues un nylon que es muchísimo más delgado, que solamente se puede manipular con instrumentos especiales y se puede visualizar, ¿no? Con microscopio o con lupas. Entonces eso es lo importante, ¿no? De los colgajos libres, ¿no? Y al final pues miren, ya una vez que se han reconstruido los vasos, se ha formado la nueva vejiga, se está reconstruyendo y al final el resultado final. Entonces esto pues por supuesto que solamente le va a servir como para que el paciente no pierda identidad, ¿no? Porque imagínense pues una amputación, un varón que no tenga, es para traumarse. Ahora vamos a hablar sobre los colgajos musculares. Entonces, los colgajos musculares, vamos a ver que cada músculo superficial va a proveer conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta, ¿no? Ya le habíamos explicado en el cuadro que vimos sobre la irrigación, ¿no? Entonces, cuando nosotros movilizamos un colgajo muscular, con estos vasos musculocutáneas podemos incluir a la piel y vamos a ver que esto va a tener una buena irrigación, va a ser un colgajo seguro. Los patrones de circulación van a estar basados en pedículos específicos que entran al músculo entre su origen y su inserción. Entonces, generalmente tenemos una arteria con una o dos venas concomitantes, ¿no? Es importante que ustedes sepan identificar el pedículo dominante. Este es vital, es crítico para la supervivencia del músculo. Entonces, generalmente cuando hay múltiples pedículos, uno va a ser el dominante. El pedículo menor son los vasos no dominantes y pedículos secundarios son vasos segmentarios que van a nutrir al músculo a pesar de ligar el vaso dominante o mayor. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, Mates y Nahai fueron unos investigadores que estudiaron los músculos y lo clasificaron en 5 grandes grupos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el tipo 1 es uno único pedículo vascular que va a entrar al músculo. Entonces, el músculo solamente puede ser elevado bajo este diseño, este único pedículo vascular. Y tenemos ejemplos como el abductor del meñique, el abductor corto del pulgar, el lanconio, el interóseo dorsal, el gastrocnemio, el tensor de la fascia lata y el vasto externo. Entonces vamos a ver aquí que, por ejemplo, el tensor de la fascia lata.
Entonces, si nosotros describimos al músculo, vamos a ver que viene desde el espín ilíaco anterior superior, se va al trocánter y de ahí se va todo el tracto iliotibial. Pero ¿qué pasa? Que entre 8 a 12 centímetros va a entrar el vaso que va a irrigar a este músculo. Entonces nosotros podemos levantar todo este músculo con toda su fascia, pero solamente no debemos traspasar entre estos 8 a 12 centímetros porque por ahí va a estar entrando el vaso. Y si nosotros disecamos más, podemos lesionar al vaso y se acabó la cirugía. Entonces, ¿para qué nos sirve el músculo tensor de fascia lata? Para hacer la reconstrucción de úlceras trocantéricas, ¿no? Entonces, miren, se moviliza este colgajo, sabemos que por acá va a entrar el vaso y no lo vamos a movilizar más allá de esa distancia y nos va a permitir cerrar, ¿no?, esta úlcera por presión trocantérica, ¿no? Miren, al final se cierra completamente y bueno, acá está su dren, ¿no? Y este es el colgajo que ha podido avanzar, ¿no? Miren, esta es la úlcera y al final avanzó el colgajo. ¿Ya? Antes este era el diseño, ¿no?, de la espina ilíaca anterior superior, acá entra el vaso y el tracto iliotibial y el trocánter. Entonces se movilizaba este colgajo y la parte distal servía para rellenar este defecto, ¿no?, que quedaba. Pero miren, quedaba así, unos bultos, ¿no? Y esto, cuando era menos de 8 centímetros, se podía cerrar, ¿no? Pero esta era la evolución, ¿no? Aquí se está disecando más o menos, se está identificando el vaso, ¿no? Y miren. Entonces, esta es la úlcera trocantérica, el colgajo tensor de fascia lata, el tipo 1. El tipo 2 va a tener un pedículo dominante y pedículos menores. Y el músculo va a sobrevivir cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Entonces tenemos aquí el abductor del primer y quinto dedo del pie, el braquio radial, coracobraquial, flexor cubital del carpo y flexor corto de los dedos, el gracilis, el bíceps femoral, el peroneo lateral largo y corto, el platisma, el recto femoral, el sóleo, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el tríceps y el vasto medial. Estos músculos que están con rojo son los que más utilizamos. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, miren, el gracilis, que viene del pubis y se va a ir hasta la tibia, ¿no? Es un músculo delgado que va a estar en la cara interna del muslo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver su pedículo y vamos a ver cómo aquí se ha desinsertado y aquí se está movilizando el músculo. Entonces vemos que tiene el pedículo principal y los secundarios pues se han anulado, ¿no? Y va a servir, pues, miren, para llevarlo a cubrir defectos a distancia. Se está tomando como un colgajo libre, ¿no? Y sobre el músculo, ustedes saben que prende la piel. Entonces, sobre el músculo se está injertando y al final de la cicatrización, miren cómo se ha integrado. A veces esto se abulta, pero cuando un músculo se le corta el nervio, entonces se va a atrofiar y al final este es el resultado, ya no está abultado, ¿no? Vamos a ver esto, miren, a las 4 semanas, cómo se ve. Otro colgajo, miren, músculo cutáneo del gracilis, para un cáncer en vulva. Entonces se está diseñando, se ha hecho el exéresis de la tumoración y se está movilizando el colgajo gracilis. Uno va a servir para cubrir la parte interna y otro para cubrir la parte externa, ¿no? Entonces para cubrir el defecto
que ha causado pues esta tumoración, ¿no? Entonces, esto va a servir para rellenar y este va a servir para darle la parte externa. Por supuesto que aquí ya se deja pues la uretra, ¿no? Con su sonda, ¿no? Para que pueda evacuar, ¿no? Después, ¿no? Porque ya la vagina ya no le va a servir. Este es el músculo gracilis, delgado, plano. También sirve para dar cobertura, por ejemplo, miren aquí, a los testículos. Se va a movilizar el colgajo y se va a injertar, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a poder ver aquí. Ahora tenemos el tipo 3. Tiene 2 pedículos dominantes y cada uno puede nutrir al músculo por separado, ¿no? Tenemos aquí el glúteo mayor, el intercostal, orbicular de la boca, pectoral menor, recto del abdomen, serrato anterior, temporal, ¿no? Ya les dije que los que están con rojo son los que más utilizamos. Esta es la disposición del músculo glúteo mayor, ¿no? Entonces, miren, ¿para qué vamos a utilizar el colgajo? Para cubrir defectos que dejan una úlcera sacra. En este caso, miren, como este músculo tiene 2 pedículos dominantes, en este caso vamos a utilizar el pedículo dominante, pero de la glútea, ¿no? Del glúteo, la arteria glútea inferior, y en este caso la superior. Entonces se van a movilizar y van a cubrir el defecto. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros nos estamos reservando alguna reconstrucción posterior. Aquí se ha preservado la glútea mayor superior y acá la glútea mayor inferior. Si esta paciente o este paciente vuelve a hacer otra úlcera, podemos tener otra opción de volverla a operar, ¿no? Entonces, miren, en otros casos se retira el tejido y se está haciendo un avance en BY bilateral, ¿no? Y este es el resultado final. Se ha cubierto completamente la úlcera. Ustedes dirán, ¿por qué las cicatrices? ¿Por qué? Porque se utilizan suturas gruesas y se dejan por mucho tiempo para asegurarnos que este paciente pues esté completamente cicatrizado, ¿no? Otro colgajo, miren, esta es una úlcera isquiática. Se ha retirado toda la úlcera isquiática, ¿no? Toda la bursa, y se ha sacado el isquio. Este es el hueso, el responsable de la úlcera. Entonces, y al final se movilizó el colgajo y va bien. El tipo 4 tiene pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño, y cada pedículo aporta irrigación a una porción del músculo. Puede seccionarse 2 o más, limitado número de pedículos, y transponer una porción del músculo. Aquí se dice que si se conserva la mitad más 1 de los pedículos que se puedan identificar, se puede conservar el músculo, ¿no? Acá tenemos el extensor y flexor del pulgar, extensor y flexor del primer dedo del pie, el oblicuo externo, el sartorio, y el ejemplo que siempre utilizamos, porque se utiliza bastante, es el tibial anterior, ¿no? Entonces, miren, este es el tibial anterior, esta es la posición que tiene el tibial anterior, y estos son los vasos que van a estar irrigando, ¿no? Segmentarios. Entonces, si nosotros conservamos la mitad más 1, en este caso tiene 8 vasos, conservamos 5, podemos conservar la viabilidad del músculo completamente. Entonces, vamos a ver, ¿no?, cómo se diseña. Se hace la incisión 2 centímetros posterior al borde lateral de la tibia y se va a hacer la disección, ¿no? Entonces, miren ustedes, por aquí pueden ir identificando los vasos, ¿no?, las perforantes, ¿no? Y una vez que se identifican, se seccionan los que no la necesitamos y el músculo lo movilizamos, ¿no? Y nos va a servir para llevar
¿no? Según el arco de rotación, pues para cubrir los defectos que nosotros deseamos cubrir, ¿no? Músculo tibial anterior. Y por último, el tipo 5, que tiene un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Y los pedículos van a entrar por los dos polos opuestos del músculo. El músculo puede sobrevivir en base a su pedículo dominante o sus pedículos segmentarios. Ejemplos: el oblicuo interno, el gran dorsal y el pectoral mayor. Entonces tenemos que el músculo gran dorsal, aquí van a tener las perforantes vertebrales y aquí viene la tóraco-dorsal. Entonces, si nosotros necesitamos movilizar este músculo para cubrir la parte anterior, necesitamos cortar las vertebrales. Pero si necesitamos cubrir la parte posterior, cortamos la tóraco-dorsal, ¿no? Y este músculo lo podemos utilizar con islas de piel de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces miren, las perforantes vertebrales son grandes, se pueden notar, ¿no? Y acá tenemos la arteria tóraco-dorsal, ¿no? Este es el músculo gran dorsal. Nosotros podemos utilizar con islas de piel para poderlo movilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces miren cómo se libera el músculo, se va a levantar el músculo y se va a llevar hacia los defectos. ¿Y para qué lo utilizamos más? Lo utilizamos con esta isla de piel para poder hacer reconstrucción de mama. Entonces, como este es un músculo plano, no le va a dar volumen, pero sí le va a formar un espacio. Y sobre este espacio podemos colocar una prótesis, ¿ya? Y esta prótesis pues ya le va a dar volumen, ¿no? Le va a dar forma a la mano. Tenemos, por ejemplo, aquí una paciente que ha sido mastectomizada y después que se ha hecho la movilización del colgajo, miren, se ha colocado un implante, entonces ya tiene volumen. Entonces, aquí ¿qué le falta? La areola, el pezón, ¿no? Que con otras técnicas nosotros la podemos reconstruir. Esta mama también, para que quede un poco simétrica, se ha puesto un implante mamario, ¿no? Más pequeño, pero los dos tienen implantes para que queden algo simétricos. Bueno, ahora lo último que nos toca son los colgajos fasciocutáneos. Entonces, son colgajos que incluyen piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Están mejor vascularizados que los colgajos cutáneos por inclusión de la fascia profunda, ¿no? Por su precio sufranacial. En algunos casos, la zona dadora no siempre tiene cierre directo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos el vaso, esta es la fascia, y todo esto se va a movilizar, ¿no? Por eso se llama fascio cutáneo, con toda esta cantidad de tejido. Entonces, al no incluir los músculos, entonces son colgajos delgados, ya no son colgajos voluminosos. Y también está indicado para la cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función motora, ¿no? Ya no vamos a alterar, ¿no? la acción de los músculos motores. Entonces, porque solamente es la fascia, el músculo motor va a estar conservado. Necesidad de conservar ejes arteriales principales, ¿no? Lecho receptor que esté sin contaminación, y se necesita cubrir zonas de poco grosor. Según su clasificación, tenemos que hay de Corman y Lamberty, Matessina-Hay y Nakajima. Por cuestiones prácticas, utilizamos más las de Corman y Lamberty. ¿Y esta a qué se refiere? A que tiene su clasificación en cuatro, ¿no? El grupo A son las perforantes fasciocutáneas múltiples que van a entrar a la base del colgajo y se van a extender en toda su longitud. La B, perforante fasciocutáneo única, de tamaño moderado. La C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del septum, de agregación hasta en el colgajo. Y el D es como el C, pero se le agrega hueso o músculo, ¿no? Entonces, osteomiocutáneo. Entonces, tipo A, las perforantes están en la base del colgajo y son múltiples, se van a extender en toda la longitud del colgajo. Ese es el tipo A, de Corman y Lambert.
¿no? El tipo B es una perforante que va a entrar al colgajo y va a ser el responsable de irrigar todo el colgajo, ¿no? El tipo C son múltiples perforantes, pero están en el septum, ¿no? Y al final la irrigación está en el colgajo, ¿no? Y la tipo D es igual que la C, pero, o sea, la irrigación está en el septum, pero se puede agregar músculo o se puede agregar hueso. Entonces son colgajos muy útiles en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variantes de los colgajos fasciocutáneos? En península, ¿no? Vamos a utilizar una porción de la fascia con toda la piel. Todo este colgajo lo vamos a utilizar, por eso se llama en península. En isla, cuando solamente utilizamos una porción del colgajo, ¿no? De la piel, por eso se llama en isla. Vamos a utilizar colgajo fascio adiposo, solamente la fascia y la grasa. Y en algunos casos solamente utilizamos la fascia, entonces colgajo fascio facial, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algunos casos clínicos. Por ejemplo, el colgajo tóraco-dorsal. El pedículo son las perforantes de las intercostales 6 y 7 mandepigástrica. Es tipo A de Corman y Lamberty y sirve para la reconstrucción mamaria. Entonces tenemos que si nosotros nos tocamos, siempre tenemos un gordito a esta altura, ¿no? Del tórax. Entonces se va a utilizar este colgajo, ¿no? Y se va a elevar y va a crearse como una bolsa. Entonces, al crearse como una bolsa, esto nos va a permitir colocar un implante mamario. Y al final esto va a cerrar completamente. Entonces, miren el ejemplo. Esta punta de este colgajo estaba aquí. Entonces se ha movilizado y se ha llevado aquí. Al final acá está el implante y esto va a cerrar completamente. Si ustedes ven, la otra mama se ha trabajado para que estas mamas sean simétricas. Dos. ¿Ya? Entonces, miren, acá es una paciente mastectomizada, de frente y lateral, y aquí ya se movilizó el colgajo. Se ha colocado un implante y aquí también se ha colocado otro implante, ¿no? Para que las mamas sean simétricas. Cuando nosotros nos piden reconstruir la areola, tomamos injerto de piel de los labios mayores, que son más oscuros, y se puede injertar. Pero ahora se hace mucho tatuaje, ¿no? Ya para hacer la reconstrucción del pezón, ya utilizamos otra técnica también, que ustedes lo van a ver. Otro ejemplo tenemos el colgajo deltopectoral. El pedículo dominante está encargado por las perforantes de la arteria mamaria interna, las tres primeras. Es tipo A también de Corman y Lamberty y sirve para dar cobertura de efectos en cabeza y cuello. Entonces, miren, este paciente pues tuvo un tratamiento de radioterapia, por lo tanto tuvo acá esta dermatitis, estas secuelas cicatriciales que le impedían realizar movimientos. Entonces, ¿qué se hace? Se diseña el colgajo y se va a retirar todo este tejido cicatricial, ¿no? Entonces por eso se llama deltopectoral, porque viene acá del deltoides con el pectoral. Entonces se retira este tejido y este tejido se lleva aquí y se va a dejar ahí durante 3 semanas. Después de 3 semanas se corta y ya vamos a tener un tejido que está viable, ¿no? Miren aquí. Este tejido hasta aquí se llevó a esta parte lateral del cuello. Después de 3 semanas se corta y la zona dadora pues se injertó. Entonces, después de un tiempo se hizo el otro lado, ¿no? Igual, miren la zona dadora, acá recién está injertada y aquí está la zona que ha recibido estos colgajos. El colgajo inguinal
Pedículo dominante, la arteria circunfleja ilíaca superficial, tipo B de Corman, y sirve para dar cobertura al abdomen, muslo, dorso de la mano, y libre como cuero cabelludo, suelo de la boca se puede utilizar. Entonces aquí tenemos el colgajo inguinal, que está irrigado por la arteria ilíaca circunfleja superficial. Entonces miren, puede tomarse todo este tejido que va a estar irrigado por esta arteria. Hasta incluso en algunos casos lo han descrito con una porción de la cresta ilíaca. ¿Y para qué nos va a servir? Miren, esta paciente que tiene una secuela cicatricial. Entonces se retira todo ese tejido, se ha cortado las zonas inguinales, acá está el colgajo, y se ha llevado a cubrir este defecto. Entonces posteriormente se liberan y ya la manito va a quedar pues para terapia, para que pueda realizar los diferentes movimientos que realiza la mano. Otro ejemplo es el colgajo sural, pedículo dominante de la arteria sural, tipo B de Corman y Lambertin, y sirve para dar cobertura al tercio inferior del pie, al malleolo, al talón también. Miren, igual, miren esta lesión, ¿no? A nivel del talón, ¿no? Y del pie. Entonces, normalmente esto, pues, para cubrirlo era difícil. Antes le hacían colgajos libres, ¿no? Del dorsal ancho y quedaba, pues, muy voluminoso. Hasta que se descubrió este colgajo sural. Entonces, miren, aquí está la cabeza de los gemelos y esta es la piel que se va a utilizar. Y en este tejido está el pedículo. Entonces, aquí la circulación es en reversa. Normalmente la circulación va de proximal del corazón a distal. En este caso, va a ir de distal a proximal. Entonces, miren, ¿recuerdan esta línea? Se está girando 180 grados, ¿no? Y esta es la parte del pedículo. Aquí está contenido los vasos que van a irrigar este colgajo. Entonces, se movilizó este colgajo, cubrió el defecto y esto de acá se injerta. Y esta piel se cierra, ¿no? Entonces, este es el famoso colgajo sural. Hay otro colgajo que es el colgajo interóseo posterior, ¿no? Es tipo C de Corman y Lambertin, el pedículo dominante de la arteria interósea posterior, y sirve para dar cobertura al codo, antebrazo, muñeca, porción dorsal de la mano, la primera comisura y el pulgar, ¿no? Entonces, miren, esta lesión en el primer dedo de la mano, y todavía la derecha, entonces es vital conservar este dedo. Si nosotros no conservamos este dedo, se nos va la mitad de la función de la mano. Entonces, se ha diseñado este colgajo que viene de esta zona, por eso se llama colgajo interóseo posterior, ¿no? Esta es la zona dadora, así como era el colgajo sural, y se lleva, este colgajo ha servido para hacer la reconstrucción, miren, de todo este pulgar. Y al final se salvó la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente va a poder hacer movimientos, ¿no? De oposición, de presión, ¿no? Gracias a que se conservó el pulgar. Aquí el pulgar vale la mitad de la mano y el orden de importancia de los dedos es el índice, el medio y el anular, y por último el meñique se puede perder y no nos va a pasar nada. Entonces, cuando tenemos que hacer una reconstrucción, nos podemos valer de los dedos en orden de importancia, ¿no? Del pulgar a cubital, ¿no? Es el orden de importancia. Otro colgajo radial, miren, va a servir para la reconstrucción, en este caso del dedo índice. Y después que se ha logrado la cobertura adecuada, pues el paciente puede realizar los movimientos que ustedes están viendo, ¿no? Tenemos otro colgajo radial libre, ¿no? Para esta fístula. Entonces, miren, se tomó el colgajo radial, después que se hace la anastomosis, ¿no? Se va a cubrir el defecto, ¿no?
Miren, acá se está cubriendo el defecto y al final el paciente, pues, cuando ya está recuperado, ¿no? El colgajo radial osteocutáneo. Vehículo dominante, la arteria radial es tipo D de Colman y Lamberty, tipo D porque va a estar acompañado de hueso y sirve para la reconstrucción oncológica. Entonces, miren, este paciente tiene un cáncer acá. Entonces tiene que hacerse una resección y tiene que sacarse, pues, ¿no? la mandíbula. Entonces, una vez que se ha sacado esa tumoración, pues, miren, se ha hecho la reconstrucción y acá está el colgajo osteocutáneo, parte del hueso, ¿no? Que se está fijando con estas, con estas mallas, ¿no? Que sirve, pues, para fijar con estas placas, ¿no? Para fijar los huesos y el paciente, pues, pueda realizar sus actividades. Y al final, ¿no? Después de la reconstrucción, ya el paciente no ha perdido en sí la forma, ¿no? No ha perdido en sí la función también, porque se ha podido conservar la lengua y todo lo demás, ¿no? Bueno, doctores, eso ha sido todo. Yo creo que ha sido un poquito extensa la clase, pero es que eran varias clases de colgajos. Nos quedamos aquí, nos hemos pasado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay consultas, nos quedamos aquí. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo, a ustedes, y gracias por ayudarme, ¿ah? Ya. Bien, doctores, vamos a tratar de adiestrarnos más en estas prácticas. Para las próximas ya tenemos que estar más expertos en eso. ¿Ya? Nos quedamos aquí. ¿Ya? Buenas tardes, doctores.